Ya sabéis que hace cuestión de unas semanas Apple anunció sus propias gafas de realidad mixta, las Apple Vision. Aparte, sabéis que Apple tiene el white paper de Bitcoin en todos sus nuevos ordenadores, por lo que personalmente creo que Apple se está posicionando en todo el ecosistema de metaversos que incluyen gafas de realidad virtual, de realidad aumentada y de realidad mixta. Y con la combinación de Web3 puede significar una gran explosión de tokens relacionados con este ecosistema. Es básicamente cuestión de tiempo. Ya vimos el caso de que cuando Facebook se convirtió en Meta y lanzó su metaverso y también sus gafas de realidad virtual, tokens como Decentraland y Sandbox explotaron hasta cifras que no hubiésemos imaginado. Personalmente creo que todo fue bastante precipitado, ya que todos esos acontecimientos ocurrieron hace más de un año y medio, por lo que aún estábamos en un mercado alcista y donde prácticamente todo subía, por lo que el antiguo Facebook ayudó a impulsarse muchas criptomonedas, pero eso no tuvo una continuación. Pero ahora estamos en otro contexto, estamos en un final de mercado bajista, estamos ya más bullish que bearish y Apple quiere hacer las cosas bien para esta ocasión. Muchas criptomonedas del sector gaming, sector metaverso, están sobrevendidas, incluso creando bear traps, para que simplemente la gente siga vendiendo los tokens y perdiendo esa oportunidad de multiplicar su capital por varias X. Bajo mi punto de vista, creo que estamos en la fase perfecta para empezar a hacer DCA, es decir, compras periódicas en diferentes precios para poder promediar un buen precio de compra. Obviamente esto nunca es un consejo financiero, así que haz tu propia investigación. Así que dicho esto, en este vídeo te voy a explicar 4 criptomonedas que tienen un potencial no asegurado, pero muy bien encaminado de poder hacer un por 20 en el siguiente bull market. También me gustaría que en los comentarios pusieras la criptomoneda que tú crees que va a hacer un por 20 asegurado. Así yo también le echaré un vistazo y si veo criptomonedas interesantes bajo mi criterio, pues os traeré muchos más vídeos. Así que dicho esto, vayamos a por la primera criptomoneda. Y la primera afortunada es Immutable. En esta ocasión quiero hablar de esta criptomoneda, ya que bajo mi criterio creo que todas las Layer 2 de Ethereum van a tener un buen desempeño a lo largo de los próximos años. No solamente Immutable, sino también tendremos Matic, también tenemos Arbitrum, también tenemos Optimism, Tarkex y también tenemos ZK Sync, por lo que estas criptomonedas probablemente puedan tener un buen desempeño a lo largo de los próximos meses. Lo que pasa es que Immutable tiene mucha relación con el gaming y también la comercialización de NFTs, ya que permite que puedas utilizar la blockchain de Ethereum, pero en una Layer 2 con transacciones más rápidas y con comisiones más bajas de las que estamos acostumbrados en la propia blockchain de Ethereum. Aparte de ello, repasando lo que son los tokenomics, nos damos cuenta de que realmente el market cap aún es muy bajo y también tenemos un supply limitado. Ya sabéis que los proyectos que realmente tienen mejor potencial o que pueden tener mejor aceptación por los inversores son los que tienen un supply limitado. En este caso son esos 2.000 millones de IMX. En este caso tenemos un 54% liberado, por lo que teniendo en cuenta que estamos ahora mismo prácticamente en mínimos históricos y que obviamente es un token que está listado en todos los exchanges y como he dicho, creo que estamos en unas sobreventas históricas, obviamente hasta alcanzar máximos históricos este token puede tener un muy buen desempeño, ya que como estáis viendo el máximo histórico aproximadamente lo tenemos en un 9% y vamos a ver que ahora mismo el token actual está en ese precio alrededor de casi el dólar, en los 0,74. ¿Qué pasa si buscamos máximos históricos? Pues que hacemos un por 12. ¿Cuánto significaría hacer un por 20? Pues en este caso vamos a buscar el precio actual y el por 20 lo tendríamos alrededor de ni más ni menos que esos 15,30 centavos de dólar, que significaría desde los máximos históricos un total de una subida de un 63%. ¿Esto significa que realmente tiene potencial de hacer un por 20? Sí, puede hacer un por 20, puede hacer un por 30, incluso puede hacer un por 40. Lo que pasa es que he buscado criptomonedas que desde el precio actual, teniendo en cuenta el máximo histórico, el all time high, realmente sea viable considerar pues una subida hasta esos niveles del precio. Tenemos que también entender lo que os he dicho al inicio sobre las narrativas. Está muy bien las Layer 1, pero bajo mi punto de vista creo que las Layer 2 de Ethereum van a tener pues ese desempeño, ya que al final tienen mucha utilidad, tienen
tienen mucho TVL y también tienen un gran ecosistema de The Apps, por lo que al final hay muchos usuarios que están trabajando en esas Layer 2. Es como nosotros ahora mismo con Taitico, estamos realmente considerando de lanzar el juego en diferentes blockchain, pero sobre todo en la de Matic, ya que hay un gran ecosistema y nos da una fiabilidad de que podremos tener una gran cantidad de usuarios. Pero antes de seguir con el vídeo, os quiero comentar lo siguiente. Ya sabéis que en el canal siempre hemos intentado traer contenido sin promociones, sin patrocinadores, pero para esta ocasión me hizo especial ilusión que me contactara el equipo de XCAT, ya que es uno de los proyectos que estuve siguiendo desde hace bastante tiempo. Llevan más de 2 años de desarrollo y por eso he decidido colaborar en este vídeo con ellos. XCAT es un proyecto respaldado por muchísimos influencers de todo el mundo, con una suma total de más de 600 millones de suscriptores, por lo que la verdad es que tienen bastante visibilidad. Seguramente de las caras más conocidas que os sonarán pueden ser la de MrBeast, la de KSI o también la del español de Byvirus. Muchos de vosotros ya sabéis que me encanta surfear las narrativas de mercado. Al igual que tuvimos los Play to Earn, luego tuvimos los Move to Earn, pues también llegó un fenómeno que es el de Watch to Earn, que es que básicamente te están pagando por ver vídeos de YouTube. Recalcar que si llevan más de 2 años con este proyecto significa que en un bear market han seguido trabajando, por lo que para mí es ya un punto muy positivo de que no están simplemente por la especulación, sino que aparte quieren aportar valor al ecosistema. Entonces, para esta ocasión lo que vamos a hacer es probar la extensión para ganar dinero y ver realmente cuánto se puede hacer en un mes. Para ello tendremos que descargar XCAT como una extensión de Google Chrome o también de la Play Store, y próximamente ya lo tendréis disponible también para iOS. Lo más probable es que para acceder os pidan un código que tendréis aquí en pantalla y aquí abajo en la descripción. Será tan simple como copiar y pegarlo. Y ya os dejará seguir con los siguientes pasos. Una vez ya tengamos la extensión descargada e instalada, podremos proceder a los siguientes pasos, que es la compra de un NFT para poder ganar dinero mientras estamos viendo vídeos. Para ello nos iremos a elegir una caja y, como estás viendo en pantalla, tenemos diferentes rarezas: la básica, la común, la misteriosa y la rara. Cada una de ellas tiene un precio distinto, de menos a más, y obviamente también las recompensas irán de menos a más. Entonces, para este vídeo vamos a seleccionar la rara, vamos a darle a preparar caja, calcular transacciones fee, vamos a darle a confirmar y aquí tendremos ya la preparación de nuestra caja rara. En este caso le daríamos a creando NFT después de que ya tuviésemos caja abierta, le daremos a cerrar y dentro de nuestros NFTs ya tendríamos la caja. Le daríamos a mis NFTs y este sería el que nos ha tocado. Le daríamos a activar de nuevo y Tunert ha sido activado. Ahora lo que tendríamos que hacer es simplemente mirar vídeos y ganar tokens. Daríamos a españoles, en este caso he puesto educativos, y vamos a clicar el de El mundo de las hormigas. Y simplemente lo que tendríamos que hacer es seleccionar uno de sus vídeos. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar uno que dure pues unos 17 minutos. Vamos a clicar este, lo vamos a ver y vamos a ver varios vídeos más para luego ver las recompensas que podemos obtener en total. También recalcar que el máximo de vídeos que podéis ver por día son 5, por lo que si veis esos 5 vídeos ya tendréis al completo las recompensas que podéis conseguir por día. Quiero destacar que tras ver el 80% del vídeo, las recompensas ya se activan. Hemos visto uno, ahora vayamos a por los otros 4 y veamos los resultados. Y bueno, después de ver los 5 vídeos diarios, nos han dado una recompensa de 44,05, que serían 624 tokens Play, que en este caso si multiplicamos $44 por lo que serían 30 días del mes aproximadamente, cada mes estaríamos ganando un total de $1.320, por lo que en cuestión de 2 meses ya estaríamos recuperando nuestra inversión inicial. Así que esto es todo, os dejo todos los enlaces aquí abajo en la descripción y también el código de invitación, y sigamos con el vídeo. Sigamos con la segunda afortunada, que sería Everdome. Everdome es un proyecto que hace tiempo que ya os hablé en el canal. Es un metaverso muy realista, de los más realistas. Es el equipo fundador forma parte de MetaHero, por lo que al final tienen ya una gran experiencia trabajando en proyectos cripto y levantando capital. La cuestión es que ahora mismo tenemos un supply en circulación de un 20%. Es de las únicas
pegas que estoy encontrando en Everdome. O sea, al final es un proyecto que yo ahora mismo he invertido, pero sí que es cierto que me echa un poco hacia atrás, pero igualmente le van a dar mucha utilidad al token, ¿no? Al final, si tú tienes que comprar lands, si tienes que realmente conseguir esos tokens para poder trabajar dentro de este metaverso, al final simplemente es una excusa este 20% para que no lo consideres como un problema, sino que al final se irán liberando tokens. Pensad que Everdome es un proyecto entre comillas más joven que el resto de proyectos, por lo que les ha pillado este mercado bajista con una liberación de tokens bastante baja. Entonces yo lo que recomiendo es que si al final vais a invertir en proyectos por especulación, ir al corto plazo, pero si vais a invertir en proyectos a largo plazo, no vayáis a especular, realmente ver la utilidad del token y sobre todo identificar lo que les está diferenciando de la competencia. Y ahora mismo, de todos los metaversos que podemos encontrar por internet, creo que Everdome es el que tiene una mejor calidad visual, de gráficos, de entorno, de historia, y que solamente entrando en la página web ya estamos viendo todos estos visuales que nos están mostrando pues el ecosistema que están creando. También destacar que han trabajado con OKX y que son patrocinadores oficiales de la escudería Alfa Romero, que está en Fórmula 1. Y aquí es donde os quería comentar la oportunidad que tiene Everdome, pese, ¿vale? Digo entre comillas, pese la liberación de tokens del 80% del supply total que queda. Porque a precio actual, si estamos viendo las recuperaciones del precio, vemos que para hacer un 200 nos iríamos prácticamente a los máximos más recientes. Es decir, de toda esta zona que estuvimos rechazando, pues ya estaríamos llegando a un 200%, que no estaría del todo mal. Si queremos subir al siguiente target, que podría ser justamente este nivel de apoyo, este nivel de soporte, estaríamos marcando un 649, es decir, estaríamos haciendo un 6,5, ¿vale? De multiplicación. Si nos vamos hasta el punto del máximos históricos donde el token se listó, porque pensad que yo aquí pude entrar en venta privada e hizo un total de un 92, ¿vale? Un por 92, que es una locura. Entonces os podéis imaginar que si realmente es un proyecto con fundamentos, es un proyecto que tiene un equipo sólido, un roadmap marcado y partners estratégicos, lo más habitual sería ver que el token pudiese ir recuperando pues toda esa caída. Repito, hay unas grandes sobreventas, unas bear traps, porque al final lo que han hecho los venture capitals o incluso lo que ha hecho el equipo es no comprar más tokens. Porque si ahora mismo van a comprar un token teniendo en cuenta las condiciones de mercado, no pueden ser tan gratificantes. En cambio, si tú esperas que la tendencia de mercado sea alcista y que Bitcoin empiece a romper pues nuevos niveles, ahí es donde tú puedes inyectar capital y aprovecharte de la tendencia de mercado para que también tu token pueda verse beneficiado. Entonces, por eso muchos tokens que realmente pueden tener un gran potencial ahora mismo están bastante parados. Pero la cuestión es que de Everdome no necesitamos ir a máximos históricos para realmente hacer un por 20. Si ahora mismo desde el precio actual casi ya nos estaríamos yendo a esos 0,02 centavos para conseguir hacer un por 20. Por lo que realmente no hay mucho recorrido. Son por 20 prácticamente asegurados si la narrativa del token sigue yendo hacia donde hemos comentado. Obviamente esto es mi análisis, todo va a depender según el criterio de las personas a la hora de invertir en este token, pero sí que es cierto que de todos los metaversos que hemos encontrado como Decentraland, Sandbox, etcétera, este bajo mi criterio es uno de los que está mejor trabajados. Podéis ver todos los vídeos que están haciendo, todos los amas y os daréis cuenta del gran potencial que tiene el equipo para realmente conseguir que este token pueda dar buenos resultados en un futuro. Sigamos con Gala. Gala Games es un proyecto cripto que realmente me ha sorprendido a lo largo de los últimos años, ya que ha ido evolucionando, no solamente se ha quedado en los juegos, sino que también se ha lanzado a la música e incluso también a las películas. Gala Games fue fundado en 2019 por Eric Schermeier, que en este caso fue el cofundador de Zynga, que es una de las desarrolladoras de videojuegos más conocidas. Fueron quienes impulsaron los juegos en Facebook, en web browser, por lo que al final tienen una gran experiencia. Y en este caso, Gala Games no solamente es una plataforma de videojuegos, sino que también desarrolla propios videojuegos, y esto al final le hace convertir en el Steam de la Web3, al igual que Elixir Launcher que os comenté hace unos días. Pero creo que si siguen esta narrativa y sobre todo siguen aportando valor y no se desvían mucho, porque a mí lo que me da miedo es que Gala quiera convertirse en un Amazon que tengan 1000 historias. Yo creo que si se centran solamente en los juegos, porque en principio es lo que han comentado, juegos de Web3 sobre todo, pues ahí tienen mucho potencial, pero como empiecen ya a desviarse con lo que han comentado de Gala Music y Gala Film, ahí es donde realmente me puede dar algo de miedo. Lo que pasa que confío plenamente en Gala,
De momento siempre han sido pues los líderes en cuanto al ecosistema gaming web 3. También destacar que lo tenemos listado en prácticamente todos los exchanges de Tier 1. Los contratos están auditados por Certic, esto nos da una gran tranquilidad de que no va a pasar ningún tipo de problema con los smart contracts. Y también comentaros de que tenemos un 44% del supply en circulación, es decir, está quedando un 56% restante. Realmente no es alarmante, ya que en proyectos que llevan pocos años en desarrollo es normal que puedan estar en torno a ese 20, 40, 60%. O sea, muy pocos han completado la liberación total. Esto lo veremos probablemente a lo largo de los próximos años. Entonces, el token actual lo tenemos en el suelo, ¿vale? Estáis viendo que está en 0.027, bueno, 0.26, y el máximo lo tuvimos en torno a esos 0.76. Entonces, si nos vamos realmente al gráfico, solamente para hacer un por 20 no necesitas ir hasta máximos históricos. Es decir, cualquier persona que esté comprando Gala Games, incluso si quieres hacer un por 10, el por 10 lo tienes en torno a esos niveles de los 0.30 centavos. No es ninguna locura, ¿vale? Queda la mitad del supply para repartir, para liberar en circulación, pero si tú quieres hacer un por 20, que sepas que no hace falta que llegues a máximos históricos, por lo que es un token bastante viable a poder alcanzar esta cifra en cuestión de tiempo. A la que el mercado se dé la vuelta, a la que todo vuelva a subir y la narrativa gaming pues realmente coja fuerza, como ya os he planteado en numerosas ocasiones, pues Gala será de aquellas que probablemente pueda aprovecharse más de la situación. Y ya para acabar, vayamos a hablar de CDFI Fund. Es uno de los tokens que os comenté en Telegram hace cuestión de un par de meses, si mal no recuerdo. Y la verdad es que es un proyecto que seguramente irá evolucionando. Es decir, se había centrado sumamente en el gaming, pero tengo entendido de que va a abrir las puertas a metaversos, a NFTs y sobre todo a inteligencia artificial. Es decir, es un launchpad que se tiene que adaptar como cualquier token que ha hecho, porque si al final no te reinventas, pues acabas muriendo. Pero bueno, lo interesante es que, al igual que los otros proyectos que os he comentado, solamente le queda el 50% del supply para circular. Entonces ya tendríamos todo el total en el mercado. Como tiene un total fijado, eso a mí es lo que más me interesa. Ya veis que no os estoy comentando proyectos que puedan tener un token inflacionario, porque normalmente los tokens inflacionarios, pese a que pueden llegar a funcionar, es bastante complicado, ya que la gran mayoría de proyectos que hemos visto con tokens inflacionarios no han acabado bien. Entonces, por eso siempre recalco de que es importante que busquéis proyectos con un supply fijado marcado. Es un proyecto que está auditado por Haken y también Certic, que son de las mejores auditoras del mercado. Es un token que lo tenemos en prácticamente todos los exchanges, pero no está en Binance. Es una de las cosas que a mí más me sorprendió en su momento. Y ahora mismo la situación de mercado es que para hacer un por 20 necesitamos llegar a prácticamente máximos históricos. No está del todo mal. Igualmente, no hace falta que tú inviertas solamente en el token, sino que tú también lo que puedes hacer es, con esos tokens, luego stakearlos para poder participar en el propio launchpad. Es decir, ostras, si puedes hacer más dinero con un launchpad que simplemente holdeando el token, dale la utilidad. Porque al final tú, para hacer esas participaciones, necesitas stakear pues ese fund y luego pues invertir esos boosts para poder participar en las ventas privadas. Y de esta forma tú estarás holdeando los tokens y aparte estarás consiguiendo una rentabilidad. Y ojo, porque la gran mayoría de tokens que os he comentado, tú puedes hacer staking, puedes conseguir una rentabilidad si tienes los tokens bloqueados durante varias semanas. Yo, por ejemplo, en Everdome tengo los tokens bloqueados porque me está dando una rentabilidad diaria, que tengo los tokens bloqueados hasta diciembre de 2023. No hay ningún tipo de problema, ya que no creo que en esas fechas el token esté disparándose, sino que lo que he hecho básicamente es no vender el token y seguir acumulando, porque si los voy a holdear, pues al menos que me puedan dar una rentabilidad. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Han sido 4 proyectos, mejor 4 que no más, ya que estoy intentando filtrar bastante. Os puedo traer muchos más proyectos que estoy mirando, que estoy invirtiendo, pero de momento esta es la creme de la creme. Tenéis que ser conscientes de que estamos en una etapa del mercado donde es bastante complicado ver proyectos nuevos con bastante potencial, por lo que vamos rescatando aquellos que pudieron tener un buen desempeño, pero por culpa del mercado bajista no lograron marcar esa tendencia que estábamos esperando. Así que estaremos atentos a lo que pueda suceder en los próximos meses. Y esto es todo. Un saludito y hasta luego. Chao, chao.